Ahora sí, Carlos, dale, adelante. Adelante, Carlos. A ver, pará que ahora salí de... ¿Estoy en la reunión? Sí, perfecto, Carlos, adelante, te estamos escuchando. No, sí, pero pará que no veo el icono. Esperá un cachito, no sé qué Ah, capaz que hiciste. se te cerró la pantalla. Ahí está, ahí Ahí está. estás. Ahí está. Bueno, Andrés, gracias por acceder a dar esta charla. Gracias a la concurrencia por estar. La vamos a hacer breve porque sé que a Andrés no le gusta mucho esta formalidad, no le gusta mucho, pero bueno, lo que en realidad le invité a Andrés con motivo de que me llegó un mail en donde se publicaba un libro que trata sobre los nuevos sectores productivos en la economía argentina, bueno, su impacto sobre el desarrollo y las políticas públicas. En realidad, lo interesante de este libro me parece que es un poco que, bueno, Andrés lo va a decir, digamos, más en detalle, cuáles son los sectores que se esbozan como más dinámicos en este nuevo contexto. Andrés López es un académico argentino, bueno, de notorio prestigio, es profesor titular de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en Desarrollo Económico, investigador del CONICET, y actual director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, CONICET. Andrés, gracias por acceder, te escuchamos. No, bueno, muchas gracias, un placer, gracias por la invitación. Sí, preparé un pequeño PowerPoint, pero más que nada para ordenarlo. No quiero hacer mucha extensión, pero ya que me invitaron, me pareció que podía contar ordenadamente, intentar ordenadamente de qué va el libro, así que ¿puedo presentar? Sí, sí. Estás habilitado para presentar. Está un poquito bajo el audio. ¿Bajo el audio? A ver, ahí se escucha mejor. Sí, bueno, ¿están viendo la presentación? Sí. Igual puedo hablar más fuerte si quieren, si hace falta. Lo que pasa es que a veces me dicen acá en la casa que grito, entonces me reprimo cada una de sus actividades. Bueno, gracias de vuelta. Esta es la tapa del libro, es un libro que se publicó en realidad lo terminamos en el 2019, pero bueno, imaginarán, ¿no? Digamos lo que pasó en el medio. El libro sufrió algunas demoras para la impresión. Lo terminamos a fines del 2019, de hecho. Pero finalmente está en versión virtual y en versión papel. Este es un libro que editó Udeva y que básicamente todos los autores somos miembros del IEP, del instituto que dirijo que mencionó Carlos, y efectivamente se trata de explorar un conjunto de 9 sectores relativamente nuevos en la economía argentina. Vamos a ver enseguida que un poco diferentes entre sí, con características heterogéneas. Gas natural no convencional, litio, biocombustibles, agricultura de precisión, servicios basados en conocimiento, software, la economía de los datos, o data science, o data analytics, bueno, como uno lo quiera llamar, nanotecnología y el sector espacial, ¿no? La lista de autores incluye a Carlos Romero, Priscila Ramos, Martino Valla, Paulo Pasquini, Roberto Bizán, Laura Capelletti, Agustín Torroba, Jeremías Lachman y Adrián Ramos y un servidor. Estoy metido en casi todos. Y la mayoría de estos coautores y colegas son miembros del IEP, como a ver, primero explicar por qué nos interesa estudiar sectores, ¿no? Tal vez no sé, hace 40 años no haría falta que yo explique esto, pero hoy creo que sí, ¿no? Digamos, la relación entre el análisis sectorial y el desarrollo, como ustedes saben, ha pasado por distintas etapas. En los 50 y 60 teníamos la visión industrialista, cepalina, picking winners, ¿no? Digamos, política vertical. Luego eso cayó en desgracia. En los 80 y 90 vino el consenso de Washington, las políticas horizontales, no hay que elegir, no hay lugar para la política sectorial. Y creo que en los 2000 en adelante empezó a revalorizarse el estudio de la estructura productiva en vinculación con los procesos de desarrollo económico. Un montón de trabajos han mostrado que los procesos de desarrollo involucran procesos de transformación de la estructura productiva y exportadora. Hay varios trabajos que muestran que el crecimiento se asocia con ciertas estructuras exportadoras que, asociadas a mayor diversificación, o en la línea del conocido Atlas de la Complejidad de Hausmann Hidalgo, a estructuras exportadoras más complejas, en donde se producen bienes que requieren
mayor sofisticación de conocimientos, por ejemplo. Luego apareció todo el trabajo de muchos economistas sobre cadenas de valor, y ahí tal vez el enfoque no es tan sectorial como de cadenas, pero también hay un espacio para mirar temas de estructura, en particular porque la pregunta es qué tareas los países desarrollan adentro de las cadenas, y ahí se revaloriza el rol de los servicios, que como sabemos ha sido mucho más importante en décadas recientes, y esto se asocia básicamente con lo que se llaman servicios basados en conocimiento. Puedo hablar un minuto. También se habla de la nueva economía del conocimiento en general, la revalorización de vuelta de la relevancia de contar con actividades de alta tecnología que puedan generar derrames de productividad por distintas vías hacia el resto de la economía. Y se ha vuelto a hablar, aunque nunca se abandonó en la práctica, de la política industrial, y el último revival de esto es las cosas que están haciendo en la Unión Europea y en particular en Estados Unidos. No sabemos hasta dónde llegará, pero seguramente saben que Biden ordenó una revisión de cadenas estratégicas, y eso se mezcla no solo con la cuestión del reshoring de algunas actividades en cadenas de valor estratégicas, sino también con la disputa tecnológica con China. Entonces, digamos que nunca nada es una vuelta al pasado, ni mucho menos, pero digamos que por distintas vías la idea de volver a darle importancia a lo sectorial aparece en la escena global, incluso en ciertos ámbitos de la academia. Ahora, ¿por qué el tema es relevante en la Argentina, no? Bueno, hay una serie de cuestiones que generan más o menos consenso, ¿no? Pero que vale la pena mencionar, ¿no? Olvidemos por un segundo los problemas macro, la volatilidad y los problemas institucionales. No quiero decir que no sean relevantes, todo lo contrario. Si no los resolvemos no vamos a ir a ningún lado, pero vayamos a temas, digamos, que podemos llamar de estructura. Hay gente que no le gusta hablar de restricción externa, ¿no? Que piensa que es un concepto erróneo, que no hace mucho sentido, pero si no queremos hablar de eso, hablemos de que hay cierta noción de que la Argentina no está, la dinámica de las exportaciones argentinas ha sido muy pobre en la última década en particular, ¿no? Y si uno examina algunos indicadores de composición de la estructura exportadora argentina, a la luz de algunos trabajos de los últimos 10 años que muestran que estructuras exportadoras más basadas en bienes diferenciados, más diversificadas, donde más pesan bienes más complejos, en la terminología de Hausmann Hidalgo, del Atlas de la Complejidad, etcétera, tienden a favorecer el crecimiento. Y Argentina en ese sentido no ha avanzado, y de hecho ha ido para atrás. Por ejemplo, si uno mira el ranking de la complejidad de Hausmann Hidalgo, están ahí en internet, lo pueden ver, Argentina ha ido para atrás, de hecho en la comparación internacional. O sea que ahí tenemos un tema, ¿no? Y les muestro esto. Estos son justamente datos hace unos muy lindos imágenes, ¿no? Y esto es lo que exportaba la Argentina en 2020. Y no importan los detalles, pero hay un tramo violeta que son servicios, que eran más viajes y un poco menos ICT, ¿no? Servicios basados en informática, software, etcétera. Una gran columna amarilla, que es el mundo agrícola, soja y maíz y trigo como los más destacados. Después había una columna violeta que es petróleo y gas y algunos derivados, y después teníamos algunos bloques más pequeños, el azul es autos y autopartes, etcétera. El rojo es acero y aluminio, etcétera. Abajo teníamos algunas otras cosas, digamos, más marginales, si se quiere, de incidencia relativa menor. ¿Qué pasó en 2017? 2018 y 2019 no están disponibles porque todavía están procesando la data y hay mucho no especificado. Entonces el último que tienen bien clasificado es 2017. Bueno, ven que la columna amarilla no cambió mucho, tal vez cambió un poco de composición y ganó un poco de peso maíz y lo perdió trigo, pero seguimos teniendo ese bloque. El bloque violeta
cambió un poco de composición, antes era más Travel and Tourism, ahora es más ICT, ¿no? Software y servicios basados en conocimiento, etcétera. Desapareció casi el petróleo, como sabemos, hemos logrado, ¿no?, pasar de exportadores a importadores, básicamente, de hidrocarburos, casi desapareció eso, pero emergió algo de minería, oro con mayor peso, petróleo quedó mucho más chiquito y autos se agrandó un poco la torta, y seguimos teniendo las otras cosas de menor importancia relativa, algo de petroquímica, acero, plásticos, etc. No ven, entonces, en 20 años no vemos un gran cambio. Lo más nuevo, si se quiere, a nivel más grosso, es que los servicios basados en conocimiento, que aparecen como ICT, ¿no? Y algo de minería, las exportaciones de autos también han subido, en particular, ahí ven las de utilitarios, ¿no? Ahí arriba aparece como Motor Vehicles for Transporting Goods, con casi más de 4% de las exportaciones, pero no vemos una transformación demasiado significativa y, como digo, salvo esencialmente del sector servicios. Y tenemos entonces relativamente poco de lo que la literatura llama export discoveries, ¿no? Acá entre nosotros, gente como Juan Carlos Salac y otros han estudiado bastante eso, y en Argentina nos ha costado tener export discoveries, ¿no?, digamos, en las últimas décadas. Luego está un tema que conocemos de que la economía argentina, el desempeño de la productividad ha sido muy mediocre en las últimas décadas, muy mediocre, la comparación internacional, y entonces esto nos está hablando de también, efectivamente, por supuesto, los problemas de productividad tienen una multiplicidad de causales, pero algunos de ellos pueden estar vinculados con problemas de estructura productiva, ¿no? Digamos, de asignación de recursos adentro de los sectores y entre sectores, y esto entonces también se vincula con nuestro interés en estudiar algunas novedades en la estructura productiva argentina. Luego tenemos temas de innovación y de adaptación a las nuevas. Estamos hablando de economía del conocimiento, de que estamos atravesando todo un proceso de cambio muy acelerado en términos de automatización de tareas, digitalización de tareas, nuevos sectores de frontera que están avanzando de manera muy rápida. Que la Argentina se está adaptando a estas, ¿cómo se inserta en ese nuevo mundo? Es una pregunta que también puede ser respondida al menos parcialmente desde el punto de vista de la innovación, del estudio sectorial. Y luego tenemos un último tema que es de generación de empleo, en particular de empleo formal, ¿no? Y entonces déjeme decirle algo para simplificar mucho. Creíamos, para bien o para mal, creíamos, yo no, porque nací en el 62, así que en los 50 no creía nada, y en el 60 tampoco, porque era muy chiquito, creía en Papá Noel, pero no en estos temas. Pero digamos, en los 50 y 60 se creía que la industria resolvía todos estos problemas. La industria te daba empleo, la industria generaba innovación, la industria contribuía a elevar la productividad media de la economía, porque había retornos crecientes a escala, etc. Y si bien había un pesimismo exportador en países como la Argentina, en todo caso te permitía sustituir importaciones y te ayudaba de algún modo al problema de la restricción externa, si por un segundo compramos que eso existe. Hoy no existe no hay una bala de plata, es decir, no vamos a encontrar una respuesta general a esta pregunta, y entonces es interesante estudiar digamos, la estructura productiva con una mirada más amplia, en búsqueda de qué tipo de contribución a la resolución de estos problemas pueden hacer diferentes sectores en la Argentina. Y entonces, ¿por qué estos sectores? Porque estos sectores, ustedes ven que los clasifiqué acá, podrían tener otros cortes, ¿no? Si uno quiere. Perdón que me temo que no está bien enchufada mi computadora y en cualquier momento me quedo sin batería. Disculpen un segundo, que tengo que hacer unas maniobras. Perdón, no quiero que se me corte en el medio. Ahí está. Me anda mal el cargador. Perdón. A ver ahora si logro verlo. Ahí está. Bueno, disculpen. Les decía, hay 4 sectores de los que estudiamos que de algún modo se asocian a recursos naturales. Biocombustibles, litio, el gas no convencional, básicamente vaca muerta, y lo que llamamos AgTech o agricultura de precisión.
Dos de ellos son renovables, biocombustibles Actec. Actec no es directa, digamos, es servicios para, ¿no?, producción de bienes renovables de origen biológico. Litio y gas no convencional son no renovables. ¿Por qué? ¿Qué temas vinculan a estos sectores? Bueno, por un lado, en buena medida se asocian con una nueva mirada sobre los recursos naturales, ¿no? En el pasado encontrábamos que los recursos naturales, como sabemos, eran para muchos economistas que trabajan en temas de desarrollo el patito feo, ¿no? Eran sectores que se consideraba que no innovaban mucho, donde se producían commodities, muchas veces generaban pocos encadenamientos, especialmente la minería o el petróleo, funcionaban como enclaves, etc. Hoy en día toda esa mirada ha ido cambiando, ¿no? Y claramente ya hace un par de décadas que nadie cree que en el agro no sea un lugar en donde se adoptan innovaciones, ¿no? Por supuesto. Y el campo argentino es una prueba visible. Y la última, y ya se ha estudiado mucho en el pasado, Roberto Bizán y otros colegas han hecho mucho por estudiar estos temas, la cuestión de la expansión de las OGM, de los organismos genéticamente modificados, la siembra directa, etcétera. El último devenir de la oleada de nuevas tecnologías en el agro tiene que ver con agricultura de precisión, uno de los servicios y maquinaria y equipos para mejorar el rendimiento de los lotes y reducir el uso de agroquímicos y optimizar el uso, también minimizar el impacto sobre el ambiente y otros servicios que se prestan en torno a ese paradigma. Una de las cosas que miramos que está pasando en términos de la oferta, ¿no?, de este tipo de tecnologías en Argentina. Los biocombustibles que se asocian, al igual que el litio, con nuevos paradigmas de sustentabilidad, de posible reemplazo de energías contaminantes, y en donde la Argentina ha logrado rápidamente desarrollar una capacidad exportadora, productiva y también tecnológica importante. El litio, donde la Argentina concentra, es uno de los países con mayores reservas del mundo de litio, y es una industria, un sector interesante porque está en su infancia en términos de desarrollo tecnológico. El litio ofrece un montón de oportunidades para mejorar procesos, básicamente, en los salares, que es de donde se saca el litio en Argentina, al igual que en Chile y Bolivia. Y bueno, por supuesto el tema del gas no convencional, que si bien es un combustible fósil, es menos contaminante que el petróleo y podría ayudar a una cierta transición energética, pero a su vez también nuevamente es una tecnología que todavía está en su curva de aprendizaje y que ofrece oportunidades para la innovación local. O sea que aquí tenemos sectores en donde aparecen oportunidades de innovación, oportunidades de encadenamiento con productores de bienes y servicios, temas de sustentabilidad en los 4 sectores, porque de distinto modo, Actec ayuda a minimizar el uso de agroquímicos, gas no convencional puede ayudar a la transición hacia un mundo de renovables, pero siendo un no renovable menos contaminante que el petróleo. Biocombustibles y litio son nuevos, parte central de los nuevos paradigmas del uso de la energía. Y tenemos también en todos los casos una dimensión territorial, en particular muy fuerte en litio y gas no convencional, muy local, también de cómo de qué derrame generan estas actividades a nivel del territorio donde se desarrolla. Un segundo grupo es el mundo de los servicios. Actec en parte es servicios, en parte es máquinas, pero también en parte es servicios basados en imágenes satelitales, drones, datos climáticos, etcétera, que se prestan a través de medios digitales, pero, o sea que también podría formar parte de este grupo, pero aquí dejé los que no están asociados a ningún sector en particular, sino los que pueden tener un alcance más transversal. En general llamamos servicios basados en conocimiento, que tienen que ver con ingeniería, con investigación y desarrollo, con servicios profesionales, con servicios de análisis legal, servicios de consultoría, etc. El software, que forma parte de los servicios basados en conocimiento, pero que por su relevancia estudiamos aparte, y algo más nuevo, que son los servicios basados en las técnicas de data science y data analytics, que por supuesto ayudan muchísimo a la planificación empresaria, la mejora de la gestión, etcétera, etcétera. Todos estos sectores, por supuesto, se vinculan con la transición a la digital, que como sabemos bien, se ha acelerado durante la pandemia, y todo este mundo debería expandirse en las décadas siguientes aún más rápido. La Argentina tiene un pie en la economía global en estos sectores, aunque ha perdido terreno en los últimos años, merced de una serie de cuestiones que si quieren luego charlamos. Y son sectores que claramente son trabajo intensivos. Por supuesto,
hoy por hoy no van a resolver el problema de las personas que están en el mercado informal, pero realmente hay oportunidades de generar empleo en cantidades importantes. De hecho, ya en la Argentina hay más de 100.000 personas que están trabajando en exportación de servicios basados en conocimiento, y con algunas iniciativas que incluso el gobierno actual ha puesto en marcha una nueva, podría, aparte de esa fuerza de trabajo que hoy encuentra dificultades para insertarse en el mercado laboral, al menos entrar en el low end de las rutinas y las tareas de estos sectores de servicios basados en conocimiento, por ejemplo, aprendiendo técnicas de programación básica. A su vez, por supuesto, son sectores que nacen globales y pueden generar exportaciones significativas, y ahí el tema es que todavía los encadenamientos locales son relativamente bajos. Esto es, si uno mira lo que pasa con servicios basados en conocimiento en Europa, la discusión está mucho más acerca de vinculaciones con otros sectores productivos, y aquí está muy vinculada con exportaciones. Y entonces, en concreto, lo que uno ve es que hay una oferta importante, capacidades importantes para prestar este tipo de servicios en la Argentina, porque se exportan a todo el mundo, y sin embargo la demanda local, en particular en el sector industrial, es todavía baja. Y esto tiene que ver con el poco desarrollo de lo que llamamos industria 4.0, entre otros factores. O sea que aquí habría un espacio de política importante para que estos sectores generen más derrames internos, ¿no? En materia de productividad, por ejemplo. Y finalmente tenemos dos sectores que le puse tecnologías de frontera, aunque también data science, por supuesto, es de frontera, o muchas tecnologías de AgTech son de frontera, porque usan incluso también imágenes satelitales, que son el sector espacial, donde, como todos sabemos, Argentina ha tenido hitos tecnológicos notables a escala internacional, con el lanzamiento de satélites de observación de la Tierra por parte de la CONAE y satélite de telecomunicaciones por parte de ARSAT, ambos casos con la fabricación por parte de INVAP y de sus proveedores de componentes, pero la nanotecnología, donde todavía la cosa es más incipiente, pero hay un conjunto importante de iniciativas que trabajan en distintas aplicaciones de la nanotecnología para la salud, para textiles, en fin, un montón de cosas. Aquí la cuestión, por supuesto, es el sector espacial y nanotecnológico se supone que van a tener una expansión muy rápida en las décadas siguientes. La nanotecnología es lo que llamamos una tecnología de aplicación general que podría contribuir a mejorar procesos y productos en una amplia variedad de actividades. Y el espacial, que hasta hace algunos años identificados puramente con misiones así más de científicas o militares, bueno, como ustedes saben, no es solo la cuestión de Elon Musk queriendo mandar gente a Marte en vacaciones, o de colonizar planetas fuera de la Tierra, sino que también hay cosas un poco más cercanas, como por ejemplo el uso creciente de telecomunicaciones satelitales, o el uso de imágenes satelitales para un montón de actividades, desde la mejora de las prácticas agrícolas, también hasta la prevención de inundaciones, desastres, el control de la pesca ilegal, un montón de cuestiones. Y aquí el tema sería si la Argentina está en condiciones, dado que tiene capacidades mostradas en lo satelital y más incipientes, pero también relevantes en materia de nanotecnología, apuntalar el desarrollo de estos sectores que podrían generar de vuelta una contribución relevante a la economía en su conjunto, por la vía esencialmente de, por un lado, aprovechar los negocios en expansión que ambas actividades prometen, y por otro lado también generar, contribuir a la dinámica de la innovación vía la transferencia de conocimientos, derrames, etc. A veces esto no se sabe, pero por ejemplo países que están más avanzados que nosotros en lo espacial, como Corea o Israel, las agencias espaciales les proveen de equipos, asistencia, etcétera, a productores que no trabajan en lo espacial, pero que pueden aprender esas tecnologías desarrolladas para funcionar en condiciones muy extremas en el medio del espacio, para mejorar productos y procesos, por ejemplo, de industria automotriz u otras. Finalmente, ¿qué queremos hacer? ¿Qué quisimos hacer en el libro con estos nuevos sectores? Por un lado, por supuesto, explorar cómo emergieron y se desarrollaron, cuáles fueron los factores habilitantes, ¿no?, de la emergencia y el desarrollo de estos sectores en la Argentina, caracterizar el mapa de actores, quiénes son los actores relevantes en cada uno de estos sectores, analizar el actual marco de políticas que tienen impacto sobre ellos, que por supuesto son muy diversas,
y examinar sus posibles contribuciones al conjunto de la economía, ¿no? Digamos, aquí quizás se podría agregar cosas, pero básicamente si hablamos de comercio y exportaciones, el gas no convencional, los servicios basados en conocimiento, los biocombustibles y todavía chiquito, más chiquito, pero potencialmente el litio podrían hacer una contribución importante en términos de volumen de exportaciones. El empleo básicamente son los servicios basados en conocimiento dentro de estos sectores que miramos, pero también pueden tener impactos locales importantes en las economías locales, valga la redundancia, actividades como el litio, los biocombustibles o el gas no convencional, por supuesto. Encadenamientos y derrames con otros sectores de la economía, servicios basados en conocimiento, nanotecnología, AgTech, el sector espacial, la economía de los datos, todos esos son actividades que por distintas vías pueden contribuir a un incremento de la productividad del conjunto de la economía a través de encadenamientos y derrames vía transferencia de conocimiento, movilidad de personas, etc. Y el tema que mencioné de sustentabilidad, litio, agricultura de precisión, biocombustibles en particular, forman parte de clave de una transición hacia producción más limpia de energía y también de alimentos. Y no es que nosotros estamos diciendo que estos son los sectores, ni mucho menos. No estamos inventando el picking, win y revuelta, ni estamos queriendo decir, acá hay que ir por ahí. No, no, no. Estos son sectores que creemos que básicamente hemos cubierto la mayoría de las cosas nuevas en Argentina, la economía argentina. Nos quedó fuera la biotecnología, básicamente, como cosa grande. La biotecnología aplicada al agro y también a la salud. Y también podríamos haber mirado la reconversión de sectores como el vino, ¿no? Digamos que claramente ha dado una vuelta importante en las últimas décadas, pero creemos que estos son representativos de un montón de cosas nuevas que están emergiendo con mayor o menor nivel de desarrollo y con mayor o menor impacto en el país. Y la cuestión es si podemos detectar obstáculos, fallas de mercado u otro tipo de obstáculos regulatorios o de otro tipo que estén limitando su crecimiento a fin de orientar la discusión de políticas públicas. El sector que no llegamos a tiempo de incluir, que estuve trabajando el último año todavía más incipientemente, aún que estos, es el de cannabis, ¿no? Pero bueno, ese es puramente oportunidad porque no hay nada por ahora en la economía argentina, pues recién ahora se habilitó la producción de cannabis medicinal, pero bueno, cuando hagamos el libro 2 seguramente podremos hablar también de esta industria. Así que bueno, yo pararía acá porque no quiero sacar más tiempo, pero estoy abierto, por supuesto, a preguntas, ¿no? No quería contar cada sector en particular porque me pareció aburridísimo, y no íbamos a terminar más, y me preferí hacer una presentación general de qué quisimos hacer y por qué. Así que bueno, si hay comentarios, preguntas, por supuesto, aquí a disposición. A mí me gustaría hacer una pregunta, si puede ser, no sé si alguien quiere preguntar primero. Bueno, Andrés, felicitaciones por el libro y por el recorrido tan ágil que nos hiciste. Yo no lo leí, pero bueno, lo que veo es que han encontrado como nichos o sectores orientados a la exportación que podrían bueno, contribuir al desarrollo o a la buena evolución de nuestro país. Y hablaste de que había espacio para políticas y bueno, fundamentalmente en los sectores de tecnología y de nanotecnología que mencionaste, son todos sectores muy móviles. Entonces mi pregunta es, a ver si me podías decir brevemente, ¿qué rol le atribuyen al Estado como, no como facilitador, sino lo contrario, en cuanto a las regulaciones, no solamente al marco tributario, sino también a algo que en mi opinión es por ahí peor en los últimos tiempos, que tiene que ver con la complejidad de las regulaciones y los trámites y bueno, todas las dificultades que se ponen a sectores como puede ser la economía del conocimiento, que son tan móviles que se pueden ir, que cualquiera en cualquier lugar del mundo puede trabajar y bueno, y que es realmente complicado negociar con el Estado argentino trabajar en ese sector, ¿no? No sé si se interpretó lo que quería preguntar. Sí, a ver, por un lado, buena parte de estos sectores están cubiertos por la llamada Ley de Economía del Conocimiento, ¿no? No sé si todos saben de esto, pero
teníamos en el 2004, la Argentina creó algo que se llamó la ley de software, que daba una serie de beneficios impositivos al sector de software. Luego eso se renovó en 2014 por 5 años y en 2019 vencía. El gobierno anterior lo extendió a un conjunto de otras actividades que incluyen biotecnología, espacial, nano, etcétera, y otros servicios empresariales, ingeniería, etcétera. Luego el nuevo gobierno cambió la ley una vez y luego se volvió a cambiar, ¿no? Digamos, o sea que ha tenido varios avatares en los últimos años, y esa ley da algunos beneficios impositivos importantes a estas actividades, pero sufrió algunos cambios en la última versión que limitó el interés para las grandes empresas extranjeras, en particular que exportan servicios basados en conocimiento, software, servicios empresariales. No quiero entrar en detalle, pero había un bono fiscal que vos podés usar por el IVA para aplicarlo al pago de otros impuestos, pero como esas empresas no venden acá, no cobran IVA, entonces bono fiscal, al ser intransferible, se le prohibieron transferirlo, entonces las empresas no saben qué hacer con eso, las empresas grandes. Son básicamente exportadoras. Pero bueno, no importa, para el resto del mundo está eso. Ahora, dicho esto, por supuesto, ese es un incentivo importante. Habría que discutir los criterios con los cuales se eligen las empresas que pueden aplicar la ley, etcétera, pero hay otras cuestiones, por cierto, que en la economía argentina aparecen como obstáculos para el desarrollo de este tipo de actividades. Yo diría, por supuesto, que para el sector que exporta servicios de cualquier tipo, hoy en día, y se está discutiendo mucho esto, uno de los principales problemas es el cepo. ¿Por qué? Porque te genera un sesgo, un incentivo a facturar en otro lado que no sea la Argentina, ¿no? Digamos, dado que vos exportás un intangible, que no pasa por ninguna aduana, etcétera, no es muy difícil que un exportador desde Argentina cobre por su trabajo en algún otro lado, ¿no? Y quede fuera del radar de las autoridades. Y por otro lado, eso estimula a el trabajo freelance, ¿no? Que ha tenido no sabemos estadísticas. Hace poco una alumna de grado de la UBA hizo una tesina bastante simpática que ahora la vamos a difundir sobre los freelancers en Argentina. No trata de medir cuántos son, porque eso es imposible, pero sí de entender por qué se hacen freelancers. Freelancer sería alguien que exporta desde la Argentina algún tipo de servicio desde su casa, ¿no? No desde una empresa. Y entonces, por supuesto, en la medida en que yo, si soy un buen programador, y mi opción es trabajar por un salario en pesos para IBM en Argentina, o venderle a algún cliente en el exterior en dólares, que cobro, después veo cómo lo cobro, pero en dólares reales, bueno, no lo pienso dos veces. Entonces ese tipo de cosas está dificultando, ¿no?, la actividad. Luego está el tema de que todos estos sectores no viven solo del financiamiento estatal, ¿no?, en ningún lugar del planeta, y en el mundo muchos de estos sectores crecen al amparo de lo que se llama venture capital, ¿no?, de capital de riesgo. Y la Argentina viene atrás en ese mundo. Incluso países vecinos como Brasil tienen un desarrollo más relevante de esa actividad. Por supuesto, Estados Unidos es el núcleo de todo, pero Israel ha logrado desarrollar la industria venture capital. En Europa han tratado de imitar esos casos. Pero el mercado financiero argentino es tan pequeño y tan poco profundo que es complicado. Muchas de estas actividades, aquí hay tenemos muchas empresas y muchos individuos y entrepreneurs con muy buenas ideas que después no necesariamente consiguen el capital para escalar, ¿no?, internacionalizar sus actividades, etcétera. Y ahí el gobierno anterior había dictado una ley para favorecer el desarrollo del venture capital en la Argentina, y crear una cosa que se llama el FONSE, el Fondo de Desarrollo no me acuerdo exactamente, pero bueno, tenía que ver con la promoción del capital de riesgo y también de las incubadoras, aceleradoras que generalmente promueven o incuban, valga la redundancia, ¿no?, a los startups en estas actividades más de alta tecnología. Y eso, bueno, creo que hoy está en discusión si esa ley va a seguir o no. Y acá agregaría una cosa. El otro día la discutía en una presentación que alguna gente del Ministerio de Desarrollo Productivo hizo sobre
los que están trabajando para ver si pueden reflotar algo del tema Venture Capital, que es que si vos vas a unos políticos en Argentina, político medio en Argentina, y le decís, yo quiero darles dinero a emprendedores que van a hacer actividad espacial, y te van a mirar con cara de decir, le das plata a nenes ricos, ¿no? Lo estoy simplificando, pero no estoy muy lejos de eso, en la realidad. Vamos a darle plata a las pymes, ¿no? Todo lo que sea pyme es pyme bueno, ¿no? En Argentina, pyme bueno. Ahora, si yo acá pudieran hacer el nuevo Elon Musk, te dicen, no, ese, ¿para qué ayuda? ¿Para qué necesita ayuda? ¿No? Digamos. En fin, creo que eso también dificulta bastante, ¿no? Algunas decisiones de política, esa visión que hay en algunos ámbitos extendidos de la política y de la sociedad sobre estos temas. Y luego hay una sinfín, efectivamente, de cuestiones regulatorias más puntuales, ¿no? Pero, por ejemplo, por la urgencia fiscal, el gobierno anterior puso retenciones a las exportaciones de servicios. Entonces es como un poco demente que les des un incentivo fiscal y después le cobres retención si exportan. Ponete, ¿no? Digamos, es como que te doy la comida y después te la saco, ¿no? Digamos, y después sí viene toda una serie de cuestiones más de tramitologías, etcétera, que son bastante dementes y que pueden afectar efectivamente algunas actividades, y en otros casos es al revés. Actividades que podían desarrollarse si hubiera requerimientos más estrictos en algunas áreas en las cuales, por ejemplo, innovaciones nanotecnológicas o biotecnológicas podrían contribuir a la mejora de ciertos estándares de sanidad, de seguridad, de salubridad, pero como nadie hace nada para no encarecer costos o lo que fuera, entonces eso tiene menor, ahí es al revés, ¿no? Falta de exigencias, ¿no? Digamos, en algunos ámbitos. En fin, es un panorama complejo, pero sin duda lo interesante es que el conocimiento existe aquí, ¿no? Digamos, hay capacidades y hay gente dispuesta a emprender, pero evidentemente a veces es difícil luchar contra el entorno. Y no me olvido de la volatilidad de la macro, ¿no? Y esas cosas. No sé si contesté tu pregunta, Cintia. Sí, muchas gracias, ampliamente, gracias. ¿Se me escucha a mí? ¿Sí? No, Andrés, yo no leí tu libro, ¿no? Vivo en San Martín de los Andes, con lo cual tengo un problema de costo de transporte, además de que no está en la librería. Pero tenía la siguiente pregunta. En un seminario de esos que hacía Techina en la UADE, que vos has ido muchas veces, una vez, ya hace muchos años, había un economista hindú típico, profesor de Oxford, que hablaba del gran desarrollo en aquel momento llamábamos solamente IT, que tenían los indios. Y decía, pero este no resuelve el problema de indios. Somos unos fenómenos, pero tenemos un nivel de pobreza y una población tan gigante que este solo desarrollo del sector no nos lo resuelve. Yo hoy tengo esa impresión, a lo mejor equivocada, pero hoy nuestro problema es el 50% de pobreza. La otra cosa, para preguntar rápido, ¿cómo se conjuga esto, que es parecido a lo que ya preguntó Cintia antes, en una economía cerrada? Porque estamos en una economía cerrada, de los peores momentos de una economía cerrada. Que eso tenga memoria. La tercera cosa era, tuvimos un mal ejemplo, o me parece a mí por lo menos, que tuvimos un mal ejemplo, en esta ley de biocombustibles recientemente sancionada, donde el biocombustible parece, por leer los diarios, no por ser un experto en el tema, penalizado gratuitamente. Y por último, hay un mercado que se desarrolló en su momento, que tiene que ver con la situación de hoy, que era el mercado de medio ambiente, digamos, esta cuestión de oxígeno, plantaciones, mercado de futuros de ambientales, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos eran mis comentarios que tenía hasta ahora, sin leer el libro, que me disculpo, pero de nuevo te digo, being far away no es tan fácil. Es lindo el panorama, se lo puedo mostrar. Eso es cierto.
Sí. Bueno, gracias por los comentarios y lo primero que voy a decir es qué envidia vivir en San Martín de los Andes. Yo te voy a decir una cosa. Yo, de donde estoy sentado, miro de frente al lago Lácar y de costado el Cerro Chapelco. Yo mismo creo que yo me tengo envidia de mí mismo. Bueno, es uno de mis destinos posibles para los próximos años. No te jubiles, te Sí. falta llegar a mi edad. No me falta tanto para jubilarme, por suerte. A ver, rápidamente los otros temas. A ver, por temas de la pobreza, efectivamente. O sea, yo no soy experto en el tema, como ustedes saben, tendríamos seguramente, quizás varios de ustedes sepan más que yo de estas cuestiones, pero parece difícil que, digamos, que esas personas que están en la pobreza, en la informalidad, puedan, al menos el grueso de ellas, integrarse a la economía, digamos, a la nueva economía, ¿no? Entonces, ahí aparecen, creo que otras cuestiones vinculadas con otro tipo de actividades de servicios, incluso por el riesgo de la automatización, del cual no hemos hablado, ¿no? Pero quiero decir, estamos corriendo una carrera en ese sentido que hay que ser sincero. Por ejemplo, el gobierno está lanzando un programa que ya ha habido otros en el pasado, que se llama Mi Argentina Programa, creo, para facilitar la adquisición de técnicas de dominio del lenguaje de programación en básicos, en una población no especializada, y al mismo tiempo yo hablo con cualquier persona del sector y me dice, en 10 años todo ese trabajo lo hace un algoritmo. O sea que está difícil realmente, ¿no? Para los en algunos ámbitos la inserción, y yo creo que ahí el problema ese la solución pasa por otro lado. Ahora, dicho esto, sabemos que el crecimiento es la mejor manera de reducir la pobreza sustentablemente a largo plazo en la medida que la economía argentina pueda ingresar a un sendero de desarrollo, de crecimiento más sostenido, y la transformación estructural tal vez pueda ayudar a eso junto con otras condiciones. En fin, podemos por vía indirecta empezar a tratar de reducir ese problema por otras vías, ¿no? Digamos, por la disponibilidad de más recursos para educación, salud, etcétera, que vengan de la mano del crecimiento. No estoy avalando la teoría de trickle down, estoy simplemente razonando, es decir, no conozco países que hayan logrado reducir niveles de pobreza duraderos y altos sin crecer, ¿no? El segundo tema de las importaciones, estoy totalmente de acuerdo. Cintia, tal vez quería también, tenía en la cabeza algo de esto, pero efectivamente las restricciones a la importación pueden ser un problema, y en particular para sectores nuevos, porque si bien alguien podría decirme, no, pero existen las licencias automáticas, ¿no? Digamos, o incluso las LNAs, las no automáticas, si pedís, si justificás que es para exportar, etcétera, te autorizan, pero eso vale si yo soy una empresa ya instalada. Si yo soy un emprendedor que quiero probar a ver si algo funciona, no te voy a ir a pedir una excepción a la licencia no automática, porque ni siquiera sé si el negocio va a funcionar o no. O sea que realmente eso es bastante complicado para sectores nuevos en particular, que es lo que queremos estimular. Y le agrega costos y demoras aún a los sectores ya establecidos. El tema de biocombustibles, en fin, aquí lo tendríamos que traer, la veo en el público a Mariana Fuchs, que sabe mucho más que yo del tema, porque he trabajado con Roberto Bizán mucho sobre estas cuestiones, pero ahí creo que hay otro problema de fondo que seguramente los expertos podrán conocer mejor, que son los lobbies y las luchas despiadadas entre petroleros y no petroleros, entre provincias petroleras y provincias no petroleras, ¿no? Y entonces ahí hay incluso dentro de los biocombustibles, distintos tipos de productores de biocombustibles, ¿no? Por tamaño, en fin, que creo que el lobby mata a cualquier tipo ¿no? de estrategia racional. Y último, el tema de la India. Efectivamente, acá hay un tema interesante de los servicios basados en conocimiento, que es que en la India justamente lo que pasó fue que el desarrollo de estos sectores, si bien la India exporta más de 100.000 millones de dólares de servicios basados en conocimiento por año,
¿no? La Argentina exporta 6.000 para hacer una comparación, y si ven, y la India no tiene 50 veces más personas que la Argentina, ¿no? Y la perdón, el desarrollo del sector generó un impacto negativo sobre desigualdad de la distribución del ingreso, porque te incrementa el skill premium de los trabajadores calificados, que son el núcleo más pequeño, ¿no?, de la población. En Argentina yo no conozco trabajos que hayan mirado eso, pero podría generar ese mismo impacto, ¿no? Y de hecho, la demanda de puestos en el sector software siempre va detrás de la oferta de capacidades. Y entonces uno podría sospechar que algo de eso también podría estar pasando, ¿no? Y entonces efectivamente podríamos tener un impacto ambiguo, y por eso es importante intentar generar capacidades en aquellos grupos de la población que podrían incorporarse con alguna ayuda a la fuerza de trabajo en estos sectores, no pensando que van a ir a la universidad, porque para programar software no necesitas pasarte 5 años sentado en una universidad, pero sí para trabajar en el low end, al menos en las tareas de programación más rutinarias. No sé si contesté, abordé, no me acuerdo si me quedó algo en el tintero de lo que planteaste, pero efectivamente... No, lo único era un tema muy marginal, que es esta la energía limpia, la producción de oxígeno, premios por eso, pero no, se va del tema, olvídate. Sí. Ok, gracias. Carlos, vos moderá, ¿eh? Estás muteado, Carlos. Estás muteado. Estás con el micrófono cerrado, Carlos. Sí, perdón, gracias. Bueno, voy a moderar y yo mismo me voy a autorizar para hacer una pregunta, o dos preguntas en realidad. Andrés, en una charla que tuvimos cuando te planteé presentar el libro, vos me comentaste que había algunos sectores que habían tenido mejor desempeño en el periodo que estudia el libro, ¿no? Me gustaría que por favor los comentes, porque estaría bueno recordarlo. Y en ese sentido, si se puede pensar no que haya un picking winner, sino que haya más de un picking winner. Es decir, porque como justamente planteas, no hay una vara de plata, pero posiblemente haya algunos sectores que se destaquen respecto al resto. Y la segunda es, en el nuevo contexto, donde allá hace un tiempo importante digamos, el panorama internacional nos está planteando que los clientes de Argentina, digamos, los demandantes de lo que exportamos son otros, básicamente, léase China, bueno, Brasil, China, el sudeste asiático, etc. ¿Qué sectores te parece que pueden ser los más prometedores en ese nuevo contexto? Esto, lo último, es una conjetura que te pido que hagas, no está en el libro. No te escuché bien, discúlpame. Digamos... El último, el segundo, no, el segundo. El primero te escuché. Lo de los nuevos clientes. En el nuevo contexto, digamos, internacional, donde los clientes que tenemos como más interesantes son China, el sudeste asiático, etc. Digamos, ¿qué sectores te parece que son los más prometedores en este nuevo contexto? Esa es la segunda pregunta. A ver, arranco por ahí. Pondría un question mark sobre eso. ¿En qué sentido? En que uno de los temas que se está discutiendo, o sea, a ver, primero, como seguramente todos saben, en las últimas 4 o 5 décadas, Asia fue la región del mundo que creció más rápido, y esto viene siendo repetido consistentemente, y nada hace pensar que ese dinamismo vaya a decaer en el futuro próximo, hasta donde los economistas somos capaces de predecir algo, ¿no? Dicho esto, ustedes seguramente saben que hay toda una discusión sobre la necesidad de acortar las cadenas de valor, ¿no? Y depender menos del comercio con Asia. En Estados Unidos y en Europa eso está muy, muy, muy presente.
No sabemos en qué va a terminar eso. Realmente no sabemos si va a pasar algo efectivo, si realmente vamos a ver empresas saliendo de Asia, y si salen de Asia van a salir de China y se van a ir a Vietnam o a Japón, o van a volver a sus lugares de origen, no lo sabemos. Pero los gobiernos están preocupados y hay una mezcla de... La preocupación tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con acortar las cadenas para disminuir la vulnerabilidad ante shocks como fue el COVID, también para reducir la huella de carbono, ¿no? Transportar en distancias más cortas las mercancías, pero a su vez también está, por supuesto, debajo de eso la disputa geopolítica, ¿no? Desde ya, que es parte integral de ese panorama. ¿Por qué menciono esto? Porque podría haber una oportunidad para que los Estados Unidos se den vuelta y digan, che, capaz que algunas cosas que traemos de Asia sería interesante pensar si no las podemos traer de América Latina, donde las distancias son más cortas, donde no tenemos un problema geopolítico, etcétera. Tal vez la Argentina está particularmente mal posicionada en eso, en particular porque no hay nadie más lejos que Estados Unidos que nosotros en el continente, no tenemos salarios baratos, comparado digamos, como para compensar eso, y en fin, y en general no tenemos una actitud muy proexportadora, como se habló recién, pero en fin, menciono esto porque algo eso podría estar pasando, ¿no? Digamos, de que se abra una oportunidad en ese sentido, y de hecho algunas organizaciones internacionales están trabajando para que algo de eso se mueva. Y ahora, suponiendo que esto realmente no cambia el panorama, o la Argentina no puede ingresar en esa oportunidad por algunas razones, que podríamos mencionar también como obstáculos, está difícil que venderle a Asia. O sea, productos industriales no le vas a vender, olvídate, ¿no? Digamos, olvídate de venderle productos industriales, porque ellos son lo que ellos fabrican, ¿no? Digamos, y de hecho está bien armada la cadena de valor adentro de Asia, y siempre aparecen nuevos países que están en el low end haciendo las actividades más básicas, y la última incorporación es Vietnam, Camboya y algo de Laos, ¿no? O sea que, no sé, digamos, está muy difícil vender productos industriales allí. Servicios, olvídate, porque cualquiera que te dice vender servicios, te dice A, afinidad cultural, B, uso horario. Bueno, peor no podemos estar para venderle servicios a Asia, porque no tenemos ni afinidad cultural, y el uso horario está, ¿no? Justamente el extremo opuesto de la posibilidad de vender servicios como software, etc. No digo que sea cero, lo que quiero decir es que eso no va a mover la aguja, me parece a mí. Entonces nos queda la agroindustria. No voy a ser muy creativo en esto, pero ¿qué podemos hacer? Podemos vender productos agroindustriales, pero para eso necesitamos aprender qué quieren consumir los asiáticos, para ir más allá del commodity, ¿no? Un ejemplo muy básico que repito, que lo aprendí hace unos 10 años hablando con gente de Arcor, me decía, nosotros cuando empezamos a vender productos en Asia nos dimos cuenta de cosas básicas. Por ejemplo, que el bonobón no lo teníamos que vender con un envoltorio interno de aluminio, o creo que de aluminio, porque si viene solo, con un solo envoltorio, desconfían que no esté, ¿no? Que esté bien cerrado, que no haya... o sea, le parece poco limpio, poco... Entonces le tenés que agregar que el color amarillo no era el mejor para vender el bonobón, por ejemplo, que entonces le tenían que cambiar el packaging, o por ejemplo que para vender una lata de salsa de tomate necesitabas que fuera como las latas de pelotas de tenis, que se pueda abrir, porque nadie tiene una abrelata en la casa. Ahora, todo eso lo puede hacer Arcor, porque Arcor es un monstruo, ¿no? tiene miles de empleados, tiene redes por todo el mundo, va a las embajadas, etc. Si vos sos una empresa mediana de Santa Fe, ¿y quién te va a ayudar a hacer eso? No sé, necesitaríamos ahí una actividad mucho más grande de nuestras embajadas, consulados, de la Agencia de Promoción de Exportaciones, que la cambian de lugar, teníamos a exportar, el gobierno anterior la mandó otra agencia, ahora volvió a estar abajo de Relaciones Exteriores. No sé, la Argentina no se destaca por su... necesitas
que alguien les dé una mano a esos exportadores potenciales para que entren en esos mercados, porque le tenés que vender lo que ellos quieren. Eso, de vuelta nombro a nuestro colega Juan Carlos Salá, que ahora está en IEP desde hace un par de años, que cuenta muy bien, por ejemplo, la historia del vino. Sí, podés producir vino que a vos te parece rico. Ahora, para que los estadounidenses te tomen tu vino, vos tenés que vender el vino que quieren ellos, no el que vos te parece que es rico porque lo tomás hace 50 años. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje, evidentemente existen oportunidades en Asia. ¿Por qué? Porque tenés una población en ascenso con ingresos en ascenso. Y que vos tenés un montón de recursos naturales que ellos no tienen. Pero necesitas estrategias agresivas de inserción y de penetración y aprendizaje para entrar en esos mercados, y eso no lo va a hacer el sector privado solo, salvo que te llames Arcos. Y ahí necesitamos un activismo público mucho más grande de asistencia al exportador. Voy a tu primera pregunta. Muchos picking winners. Creo yo que es bastante extendido que todos los economistas en Argentina que nos dedicamos a temas de innovación y estudios de dinámica sectorial aprendimos de Jorge Katz, ¿no? Y Jorge Katz hace muchos años le escuché decir esto: las políticas horizontales no existen porque las políticas supuestamente horizontales son útiles siempre más para un sector que para otro. Y yo te digo, vamos a promover el capital de riesgo, es una política horizontal. Ahora los fabricantes de zapatos no van al capital de riesgo, son otros sectores. Y si vamos a, no sé, a capacitar gente, eso le puede servir a los sectores de trabajo intensivos, pero poco al sector espacial, por decir algo. Entonces, las políticas horizontales tienen muchas veces imbuida, ¿no?, una implícita preferencia sectorial. Yo lo que digo, no sé si es, no sé, es una discusión muy larga, ¿no?, de picking winners. Creo que se trata de tratar de potenciar cosas en las que la Argentina ya ha mostrado capacidades, si querés, ¿no? Lo pondría así, no de inventar de cero la rueda, sino de potenciar actividades en las cuales la Argentina ha sido capaz de exportar, de desarrollar tecnologías, y lo ha hecho a una cierta escala como para permitir suponer que hay algo promisorio ahí, ¿no? Ahora, en fin, ese apoyo estatal puede tomar distintas formas, sin duda. Y no necesariamente de vuelta es picking winners, sino aprovechar de vuelta lo existente. Para poner un ejemplo, y es distinto a los que venimos hablando. Muchos países de América Latina están lanzando satélites, sus gobiernos, para observación, por ejemplo, de la Tierra, con fines científicos, etc. Bueno, China está siendo proveedor de muchos de estos países, ¿ok? Ahora, ¿cómo le vendes un satélite a otro país? En general a través de la diplomacia, ¿no? Digamos, negociaciones gobierno a gobierno. ¿Y qué te da China? ¿Y por qué la Argentina no le puede vender satélites a, no sé, Bolivia, por ejemplo? Bueno, probablemente porque la Argentina carece de músculo diplomático que tiene China, o no le ofrece el mismo facilidad de financiamiento, etc. Bueno, tal vez sería interesante abordar esos problemas, porque el mundo va a comprar cada vez más satélites. Quizás no necesariamente los megasatélites que se vienen usando hasta ahora, pero satélites más pequeños, porque hay una serie de negocios en torno a la economía del espacio, y la Argentina ha probado que puede hacer satélites de una manera competitiva, y no solo en el Estado, sino también en el sector privado, como prueba Satellogic, por ejemplo. Ahora, en fin, ahí, entonces yo no sé si eso se llamaría picking winner. Diría, y si cualquiera todos los pronósticos indican que ese sector va a tener una expansión fortísima en los años venideros, que además puedes ayudar a resolver incluso problemas importantes dentro de la economía argentina, mejorar las telecomunicaciones, ayudar a la gestión de los recursos naturales, etc. Entonces, para no entrar en controversia, sin hablar de picking winners, te diría, veamos cómo, sin volver a las viejas políticas industriales no, acá, ninguno de estos sectores, por ejemplo, creo que necesita proteccionismo. Todo lo contrario, ¿no? Digamos, lo que necesitan es que los ayudemos a exportar. Tampoco creo que se necesiten enormes subsidios. Ya existe la ley de economía del conocimiento, por otro lado. Se trata más de un activismo que a la Argentina a veces le cuesta, que creo, sin ser
creo que el Ministerio de Producción hoy hay una voluntad de hacer ese activismo más micro. Lo que pasa es que la macro no les, no les favorece mucho, ¿no? Que es ir a hablar con los sectores y ver dónde están las dificultades, que a veces de vuelta no requieren grandes. Acá cuando uno habla de política industrial se cree que estás proponiendo grandes subsidios o volver a cerrar el mercado interno. Bueno, ninguno de estos sectores eso tiene demasiado sentido. Lo que tiene sentido es abordar fallas de mercado, abordar problemas de falta de personal calificado, abordar obstáculos regulatorios que traban actividades, ser más agresivo en las negociaciones internacionales, desplegar una estrategia más consistente de promoción de exportaciones, en fin. Todo eso implica laburar, ¿no? Laburar en el campo. Y a veces es más fácil hablar que trabajar, ¿no? En el sentido de ir y detectar dónde están los problemas. Porque yo estoy ahora, otro tema, bastante en contacto con agencias de promoción de inversión, por ejemplo, en Costa Rica. Es un país, como se han sufrido una transformación increíble en su patrón exportador. Ah, bueno. O sea, digo, tienen decenas y cientos de personas trabajando todos los días en oficinas en distintos lados del mundo en estos temas. Y nosotros, no sé, creemos que siempre esperamos las lluvias de inversiones porque somos Argentina. No sé, en fin, creo que hace falta construir un consenso en torno a una institucionalidad en torno al desarrollo productivo que de vuelta no implique ni pensar en el proteccionismo ni en los grandes subsidios, sino en los temas concretos que obstaculizan el desarrollo de sectores que no queremos inventar, que ya existen. No sé si iba por ese lado, Carlos, tu pregunta. Sí, sí. De todas maneras, vos me comentaste que de los sectores que estuvieron viendo, digo, permitime un comentario muy breve. Respecto a la primera pregunta que respondiste, es muy interesante saber que seguimos dependiendo del complejo agroindustrial para los que serían nuestros clientes más dinámicos, ¿no? Le hace Asia, digamos. Creo que ese es un punto central. Respecto a la segunda pregunta, que había sido la primera, vos habías mencionado que los sectores más dinámicos que habían visto en el libro, si no me equivoco, en el periodo que el libro, digamos, hace la revisión del tema, son la economía del conocimiento y los biocombustibles. Es así, ¿no? Sí, a ver, los servicios basados en conocimiento tuvieron en la primera década de los 2000 un crecimiento espectacular, ganaron peso en los mercados globales y luego eso se paró. Se paró en parte por la apreciación cambiaria, por el cepo y otras cuestiones, con lo cual, si uno lo mira de 2000 a 2020, tenés un crecimiento exportador sustantivo. Se exportaban a principios de los 2000 menos de $1.000 millones, hasta donde recuerdo, y ahora se exportan 6.000 por 6. No creo que ningún sector de la economía argentina haya multiplicado sus exportaciones por 6, y aparte en esos volúmenes, en esos valores absolutos, pero en los últimos 10 años esa trayectoria estuvo bastante más estancada. Por las razones que mencionábamos. Y los biocombustibles también tuvieron un desarrollo importante, pero han tenido trabas, ¿no? Los cambios en las leyes, pero además han sufrido algunas derrotas porque hubo, ¿no? Se probó que algunos subsidios no estaban de acorde con o mejor dicho, hubo quejas y problemas para ingresar a la Unión Europea, otra serie de cuestiones que creo que tampoco favorecieron ese sector, y además no se está cumpliendo con la ley, no se está cumpliendo con las metas de reemplazo ¿no? de mezcla que se habían fijado originalmente. Parte de la discusión es esa, ¿no? De las mezclas con combustibles fósiles, en fin, pero claramente también tuvieron un crecimiento muy importante si uno lo mira a largo plazo. Y después tenés otras cosas que no se miden tanto en cómo crecieron, sino en los hitos que alcanzaste. El sector espacial no es tanto una cuestión de volúmenes, sino una cuestión de que en 20 años lograste lanzar 2 satélites de telecomunicaciones fabricados en Argentina. Bueno, hay 10 países en el mundo que fabrican satélites de telecomunicaciones. Y en otros casos ha habido un gran interés, como el litio, pero realmente, no quiero entrar en detalles, pero como aquí en Argentina se produce litio en salares,
el desarrollo de las inversiones es muy largo, es muy largo. Son proyectos que llevan muchos años por la necesidad digamos, la exploración y luego las perforaciones para extraer la salmuera y la construcción de las instalaciones, en fin. Hay muchos proyectos y por ahora solo 2 funcionando, y no es tanto, no solo por, quizás aparte, digamos, hay una cuestión de que las tecnologías todavía, como decía, son bastante crudas y los proyectos llevan demasiado tiempo para una economía como la Argentina. En fin, pero creemos que hay oportunidades en todas estas actividades, ¿no? Potenciales, algunas se destacarán por su mayor volumen, como biocombustibles o vaca muerta o los servicios basados en el conocimiento, otros quizás no tengan tanto volumen, pero puedan generar contribuciones por el lado de innovación y productividad como nanotecnología o AgTech o el sector espacial, ¿no? Perdón, Carlos, Muchas hay un gracias. pedido de palabra de José Portillo desde hace rato que está en el Sí, chat, y Manuel sí. Demier también quería hacer una pregunta, así que no sé si José querés... Sí, es una pregunta cortita. Andrés, ustedes ahí en el libro plantearon digamos, en la propuesta metodológica el trabajo por sectores, ¿sí? La pregunta es si en el medio del debate, digamos, del análisis de sectores, se cruzó el tema de las regiones. O sea, esto es si todas las regiones, digamos, o sea, se presentan en el ciclo de estas, digamos, de estos sectores, o hay regiones que quedan, digamos, como postergadas dentro de esta carrera. Bueno, eso depende mucho de los sectores, ¿no? Pero eso es muy heterogéneo. Servicios basados en conocimiento, hay una enorme concentración en Ciudad de Buenos Aires, Cava en general, algo menos Córdoba, Santa Fe, y hay algunos clústeres en el interior como Tandil, por ejemplo, ¿no? Pero es un sector, por supuesto, en general, siempre más bien urbano, y el grueso de las empresas están aquí en la capital y en el conurbano, como digo. En cambio, en la historia del litio es la historia de Jujuy, básicamente, es la que estudiamos en el trabajo, y también hay producción de litio en Catamarca, hay algunos proyectos en La Rioja y Salta, pero el único provincia que la inversión en litio que está en Catamarca viene de los años 90 y es previa al boom de la electromovilidad, etcétera, con lo cual tenía una lógica diferente inicialmente. Pero el gobierno de Jujuy es el único que ha intentado usar el litio como palanca para el desarrollo, si se quiere, y ahí el libro tiene una mirada bastante focalizada en eso. Vaca muerta, por supuesto, es gas no convencional, es Neuquén. O sea que ahí tenemos, como digo, son patrones bastante diferentes. Biocombustibles es Córdoba y Santa Fe en gran medida, ¿no? En fin, algunas actividades están más distribuidas en el territorio, otras no. Y esto creo que en algunos casos puede también refleja algunos cambios en esta transición hacia lo digital de la que hablaba antes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que el grueso de las empresas que prestan servicios AgTech para la agricultura y la ganadería están radicadas en Buenos Aires. Hace 30 años hubiera sido inviable que las empresas de servicios para el agro estén en Buenos Aires, porque ¿quién está acá en la capital haciendo agricultura? Nadie. Pero ahora estas personas están desde aquí con sus algoritmos, sus plataformas digitales, y a veces ni siquiera necesitan visitar al cliente, porque simplemente aprovechan los sensores de las maquinarias, los datos satelitales, etcétera, y entonces también creo que la cuestión de lo territorial en algunas actividades se va a ir moviendo al calor de las tendencias a la digitalización de actividades, ¿no? Y la posibilidad de prestar algunas actividades de manera remota, algo que, como sabemos, es crecientemente factible y está ocurriendo también de manera creciente. Eso incluso tiene un impacto sobre la demanda de capital humano. Las actividades, las empresas AgTech usan mucho más físicos
programadores, matemáticos, etcétera, y menos agrónomos que una empresa tradicional de servicios del agro. Hay toda una serie de cuestiones que están modificándose y que hay que pensar. Pero el libro no fue concebido desde una mirada regional, ¿no? Si hiciéramos una mirada regional, creo que tendríamos que haber elegido otro tipo de cruces, ¿no? Digamos, y otro tipo de unidad de análisis. Y sin duda sería muy relevante, y de hecho en parte algunas cuestiones las hemos visto, por ejemplo, en el sector espacial. Un spin-off de toda esta actividad fue el estudio que hizo uno de los colegas que trabajó en el libro sobre el clúster de alta tecnología en Bariloche, en torno a INVAP. O sea que de aquí han salido algunas cuestiones más regionales, pero no ha sido el foco del libro. No sé si esa contesta la pregunta. Sí, sí, correcto, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, hacemos una última pregunta, Manuel, que vos estabas pidiendo por el chat en privado. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, mi pregunta iba al tema de servicios basados en el conocimiento. Hay como yo noto como una cierta contradicción, ¿no? Por parte del nuevo régimen de promoción, que quería ver qué opinas. Hay un trabajo tuyo, 2018, que mostrabas que de la estructura de exportaciones del servicio basado en el conocimiento, poco más del 50% eran lo que en la ley es servicios profesionales orientados a la exportación. Y por otro lado, uno va a ver la ley y encuentra que justamente ese sector es el más discriminado por la ley. Como que hay un montón de excepciones a las cuales ese sector no puede acceder. O por ejemplo, se le imponen tasas de grandes empresas. Quería ver qué opinabas al respecto. Bueno, voy a decir algo que por ahí suena un poco herético, y creo que no hay nadie de acá de las cámaras de servicios basados en conocimiento que me vengan a criticar, pero no sé, creo que Cintia hablaba al principio, ¿no?, de las actividades móviles. Todos los países emergentes están compitiendo por los servicios basados en conocimiento. Entonces, si yo me voy, sin ir más lejos, a Uruguay, cruzo el charco, me voy a una zona franca, Zona América, o el World Trade Center, la Aguada, etcétera, y no pago ningún impuesto. Ninguno, ¿eh? Ninguno, no pago ni el municipal, nada. Porque, como ustedes seguramente varios de ustedes saben, las zonas francas fueron evolucionando en muchos lugares del mundo, de lugares en donde se facilitaba el tránsito de mercancías a lugares en donde te dan paquetes de incentivos para que vengas y te instales. A una actividad de servicios, mover mercancías no le sirve para nada. El único incentivo es tener infraestructura dedicada y estas exoneraciones impositivas. Estas exoneraciones impositivas te las dan también en muchos países de Centroamérica, Costa Rica, Dominicana, etcétera. En Colombia, por ejemplo, también, aunque en menor escala, pero también existen. Y entonces digamos que hay una competencia entre países por cobrarle pocos impuestos a las empresas de estos sectores para retenerlos. Como la Argentina no tiene una estructura de zonas francas, sí hay zonas francas, pero no están pensadas para esto, son logísticas o, ¿no?, digamos, en otro sentido. Entonces, bueno, de hecho, el gobierno de la ciudad, en algún momento, alguna persona del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el pasado, se planteó la idea si no se podía hacer una zona franca de servicios en la capital, ¿no? En fin, se abandonó esa idea. Entonces, otra manera de hacer esto es, bueno, te doy exenciones por ley, ¿no? Ok. Entonces, siendo a tu pregunta, alguien podría decirme, y claro, o sea, vos estás, lo que vos decís, a las grandes empresas exportadoras de servicios profesionales, vamos a ponerle nombre, Accenture, IBM, por ejemplo, Cognizant, Capgemini, un montón, no les sirve la ley como está, porque efectivamente se les reducen los beneficios al ser bono fiscal intransferible y no de vender casi nada al mercado interno, no les sirve, no tienen contratos y puestos contra que descargarlos, etcétera. Entonces, eso nos pondría en desventaja frente a los otros países. Dicho esto,
y ahora me pongo, ¿no? Digamos, me saco el sombrero de la Argentina y te digo, y yo creo que está mal que los países compitan así, ¿no? Digamos, deberíamos, no sé, digo, si las empresas multinacionales van a ir pidiendo exenciones por todos lados, lo que logras es que los países, que cada dos países recauden menos y las empresas tengan un beneficio incrementado. Hoy a la mañana asistí a un seminario de Pricewaterhouse que me invitaron sobre el impacto saben ustedes que se aprobó en el G20 el comienzo de una reflexión sobre poner un mínimo al impuesto a las ganancias corporativas, ¿no? Del 15% en teoría, lo cual supuestamente quizás después los contadores inventen atajos para evitar esto, pero les pondría un límite a las estrategias de los países de dar exenciones impositivas. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir en Dominicana pagás 0% de impuestos, pero si en Estados Unidos me van a cobrar el 15% de mínimo, entonces no le voy a regalar plata a los Estados Unidos, te voy a cobrar el 15% yo también. Entonces quizás esa competencia vía bajar impuestos se achique. Ahora, efectivamente, si me preguntas a mí, creo que ahí quizás hubo la percepción en el legislador de que esas grandes empresas pueden seguir exportando igual y que dado que tenés restricciones fiscales, a esas empresas no necesitas incentivarlas tanto como a otras empresas más pequeñas, ¿no? Si esto tiene una racionalidad económica o es un prejuicio ideológico en el sentido del que mencionábamos antes pro pyme, anti gran empresa, no tengo la respuesta porque no estoy en la cabeza de los legisladores, ¿no? Pero creo que algo de eso se coló, ¿no? Digamos, en ese cambio. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Claro, yo iba también a que, por ejemplo, los requisitos que le imponen en cuanto a qué porcentaje tienen que, por ejemplo, yo entiendo el caso de las grandes empresas de servicios, pero una pyme que provea servicios profesionales de exportación, tiene que cumplir los requisitos de, por ejemplo, investigación y desarrollo que se imponen a las grandes empresas, lo cual es bastante loco. Sí. Creo que es otro capítulo discutir la ley de economía del conocimiento, porque por otro lado te ponen criterios estáticos, lo cual para mí es una mala práctica, ¿no? Deberían repensarse esos criterios y, en fin, pero bueno, en fin, creo que ahí, lo que pasa es que la ley tuvo tantas vueltas, se aprobó por unanimidad el Congreso en 2019 una versión, luego hubo un cambio que también se aprobó por unanimidad y luego hubo una tercera versión, en fin, un poco, ¿no? Porque se aprobó una versión en 2019, primero en diputados salió una versión diferente del 2020, y después volvió el Senado otra cosa, y en fin, tampoco eso ayuda a que las empresas vengan a invertir, porque les tenés que explicar, cuando yo estoy en una filial en Argentina y le digo a mi jefe en Estados Unidos, che, mira, acá tenemos un incentivo, y al año le tengo que decir, che, eso que te dije, la verdad que no, cambió, y después a los 6 meses, sí, cambió otra vez, Entonces los tipos de, basta, olvídate, cuando se decidan a mantener algo por 10 años, vení y hablame, pero mientras tanto, ni te escucho más, ¿no? Sí, bueno, yo digo, para no abusar más de la buena disposición de Andrés, cerrar acá. Andrés, en nombre del Departamento de Economía, muchísimas gracias, y en nombre de la Universidad del Sur, gracias a todos los participantes. Bueno, y esperamos vernos pronto, seguramente en noviembre, ¿no? En la EP. Sí, esperamos. Estamos a plena marcha para hacerlo. Te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón. Pongamos huevo, porque a boca lo queremos. Te amo, sigue polvociendo. Entró hace un rato una persona, ahí está, desconocida, lo voy a ver si lo puedo sacar. Esperen, eliminar, ahí está. Me pasó en 2 oportunidades. Se ve que después de un rato se mete alguno que no. Che, bueno, tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Gracias a todos. Gracias, y, bueno, Andrés. cuídense.